Benedicite, muy buenos días. Continuamos con el capítulo 7 de la regla de San Benito. Estamos hoy comentando el cuarto grado de humildad, que consiste en que el monje se abrace calladamente con la paciencia en su interior en el ejercicio de la obediencia, en las dificultades y en las mayores contradicciones, e incluso ante cualquier clase de injuria que se le infieran, y lo soporten todo sin cansarse ni echarse para atrás, pues ya lo dice la Escritura: quien resiste hasta el final se salvará. Y también: cobre aliento tu corazón y espera con paciencia al Señor. Y cuando quiere mostrarnos cómo el que desea ser fiel debe soportar todo por el Señor, aun en la adversidad, dice de las personas que saben sufrir: por ti estamos a la muerte todo el día, nos tienen por ovejas de matanza. Mas con la seguridad de que les da la esperanza de la recompensa divina, añaden estas palabras: pero todo lo superamos de sobra gracias al que nos amó. Y en otra parte dice también la Escritura: oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste con el fuego como refinan la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas un fardo. Y para convencernos de que debemos vivir bajo un superior, nos dice: nos has puesto hombres que cabalgan encima de nuestras espaldas. Además, cumplen con su paciencia el precepto del Señor en las contrariedades e injurias, porque cuando les quitan la túnica, les dejan también la capa. Si le requieren para andar una milla, lo acompañan otras dos. Como el apóstol Pablo, soportan la persecución de los falsos hermanos y bendicen a los que les maldicen. Ciertamente doy gracias a Dios de no estar en el monasterio cuando leo estos capítulos, porque estos textos puestos en manos de un superior incapaz, lo único que hacen es destruir la autoestima de las personas, la autoestima de los monjes. ¿Cuántas veces hemos visto gente que sale de los monasterios, de los carmelos, de los distintos conventos, salen destruidas, echando pestes contra Dios y contra la Iglesia? Y la causa muchas veces son estos superiores que están totalmente desajustados al Evangelio de Jesús. Ciertamente, yo insisto, todo esto tiene que ser leído en su contexto histórico. Estamos hablando de monasterios de cientos de monjes, cientos de monjes. Pacomio, el monasterio de Pacomio se calcula que habían 2000 monjes, o sea, una ciudad. Los monasterios con ciento y pico de monjes en realidad son un pueblo, no son una comunidad. Entonces, casi es lógico que tiene que haber un cierto sistema judicial y de control con estatus claramente establecidos, con un orden jerárquico claramente estipulado. También es cierto que en aquellos tiempos mucha gente huía de las autoridades y se metía en los monasterios. Gente iletrada, gente tosca, gente bruta. Entonces había que actuar con una disciplina casi carcelaria.
Que es un poco, cuando uno lee esto, se imagina una cárcel, no se imagina un monasterio, ¿verdad? Es la aceptación de todo lo que me pase y todo lo que venga. Pero todo por amor a Dios. Desgraciadamente, este ha sido el argumento que se ha usado muchísimas veces en la iglesia, sobre todo en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica romana, para sostener las injusticias. ¿Cuántas veces una mujer se separa de su compañero y se la condena por adúltera, porque se divorció? Sin embargo, por ahí lo que hizo fue defenderse porque estaba en una situación de violencia doméstica. Ah, no, pero hay que ser fiel al sacramento del matrimonio. Hay que mantenerse fiel hasta la muerte, aunque el causante de la muerte sea mi marido. Se ha generado una conciencia en las iglesias, sobre todo en la Edad Media, del sufrimiento, del sometimiento, del renunciamiento a la propia voluntad. Algo que uno ve en Jesucristo y no pasa. El Señor supo decir las cosas cuando hubo que decirlas. Supo increpar a los apóstoles cuando hubo que increparlos. Y supo alabarlos cuando hubo que alabarlos. El Señor supo enfrentar a las autoridades religiosas. Y aquí Benito dice que hay que someterse a las autoridades religiosas, al superior. Jesús los enfrentó. Jesús los denunció. Así terminó. Jesús era un hombre fiestero. Seguramente tenía muchas comidas con amigos porque lo acusaban de ser comilón y bebedor. Amigo de gente de mala fama. Entonces, cuando uno lee el Evangelio y después lee estos escritos 5 siglos después, enseguida constata que son incompatibles. Pero esto nos pasa en el siglo XXI, donde las realidades son otras. Es comprensible en el tiempo de Benito, donde había que controlar una horda de 200, 300 monjes dentro de un monasterio, que sea tan fuerte el concepto de orden, de obediencia y de disciplina. Porque si no es incontrolable 300 personas que se ponen a dialogar y a fundamentar sus puntos de vista sobre tal y cual cosa, cuestionando esto o lo otro. Pero hoy, la realidad es otra. Hoy, si un monasterio tiene muchos monjes, puede tener 10 o 12. Los monasterios se están extinguiendo. Hay algunas comunidades de monjas de 20, 25, 30, pero está en el proceso de extinción. Entonces, es distinto gobernar un monasterio con 200 monjes que gobernar un monasterio con 12, 15 monjes. Es muy importante que en la actualidad, en la vida monástica, podamos reinterpretar y reescribir estos conceptos, que son muy importantes, porque ser humilde es fundamental. Pero la humildad no pasa por atentar contra la autoestima. La humildad no pasa por permitir que a uno socaven la autoestima. La humildad pasa por aceptar mi realidad, por aceptarme tal como soy, por reconocerme que tengo virtudes y tengo defectos, por reconocer que tengo que superarme para ser mejor persona y mejor cristiano. Vamos a
a leer después una relectura de la regla de San Benito que hizo el padre Pedro Alurralde del monasterio de Santa María de los Toldos de Buenos Aires, que es muy interesante, porque si bien mantiene estrictamente el orden de la regla y demás, hace una lectura bien interesante al respecto. Y sobre todo aporta mucho en este caso, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta algunos puntos que Benito nos sugiere en este capítulo de la regla. Por un lado, recordemos que él está hablando que el monasterio es la escuela del servicio del Señor. Es decir, aquí venimos a aprender. No solo venimos a aprender, ¿verdad? Cuando, bueno, a la oración, no solo venimos a aprender la búsqueda de Dios, venimos a aprender a vivir en comunidad. Recordemos que Benito escribe para un cenobio, no escribe para ermitaños. Y el vivir en comunidad, todos sabemos que es difícil. Donde hay dos personas ya hay problemas, hay conflictos, porque hay dos visiones de una misma realidad. Lo sabemos quienes hemos vivido en comunidad, lo saben quienes viven en familia. La convivencia es una construcción diaria. Entonces Benito lo que hace es invitarnos. Lo que tenemos que rescatar del mensaje de Benito es esta invitación a construir comunidad. Y la construcción se consigue o se realiza a través de la negociación. Habrá cosas a las que yo tengo que renunciar y habrá cosas a las que vos tenés que renunciar. Habrá cosas en las que yo tengo razón y habrá cosas en las que vos tenés razón. Habrá cosas que habrá que dejarlas para más adelante, porque no es el momento, no es el tiempo, aunque sea importante. Una comunidad monástica en el siglo XXI tiene que tener la riqueza del diálogo, la riqueza de la aceptación del otro, la riqueza de la tolerancia. Entonces, cuando algo pasa por el consenso comunitario, como dice Benito en el capítulo 3, ¿verdad? Que habla de la reunión de la comunidad, de que se tenga en cuenta la opinión de los hermanos, cuando algo pasa por el consenso comunitario, cuando algo pasa por el trabajo comunitario de discusión, de fundamentación, y cuando los hermanos llegan a una conclusión y se vota, bueno, ahí evidentemente tenemos que ser obedientes a la decisión de la mayoría. Aunque muchas veces las mayorías se equivocan, pero no importa. No podemos siempre salirnos con nuestra propia voluntad, con nuestro propio parecer, aunque nos parezca que tenemos razón. A veces hay que ceder. Y eso es lo difícil en la vida comunitaria. Es lo difícil en la vida monástica, el ceder ante el otro. Ante el otro que le conozco todas las miserias, porque estoy conviviendo con él. Sé sus virtudes y sus defectos al dedillo. 24 horas conviviendo con las mismas personas, al cabo de 2-3 meses ya no hay nada que ocultar. Hemos mostrado todo lo que somos, todas nuestras miserias y todas nuestras virtudes. Entonces, bueno, ceder ante ese hermano lleno de miserias y de virtudes, negociar, aceptar un superior que por ahí no es el Padre, imagen de Dios Padre, aceptar un superior que por ahí fue puesto por conveniencia a la comunidad, que por ahí fue puesto porque era lo único que había para elegirse,
porque era lo único potable dentro del desastre que era una comunidad. Bueno, dentro de todo lo malo, esto es lo mejor. Entonces muchas veces el superior no es la persona discreta, capaz de discernir, capaz de orientar. Algunas veces el superior es un hombre santo, es un hombre de Dios. Son las realidades que tienen las comunidades monásticas, son las realidades que también tienen las comunidades eremíticas, aunque no se viva en comunidad presencial, aunque se sea una comunidad virtual como la nuestra. Entonces es importante que en esta realidad también tengamos en cuenta que los superiores pueden tener sus infinidad de efectos, pero es lo único que hay. Entonces, frente a esto único que hay, bueno, confiemos y pidamos a Dios que venga el mejor. Puede suceder que tenemos hermanos o hermanas insoportables. Y bueno, pero es lo que tenemos. Por algo estamos aquí juntos. Por algo nos tomamos la molestia de estar cada uno en una punta del planeta, pero juntarnos con este objetivo común. Para algo Dios nos juntó. Y por algo Dios nos juntó. Entonces, tratemos de estas enseñanzas de Benito, aplicarlas en la medida que son aplicables en nuestro siglo XXI y en nuestra comunidad monástica que se rige por la tradición monástica occidental, es decir, por Benito, no por Basilio, que es la oriental. Benito es una referencia, pero evidentemente él también ha tenido sus defectos, tuvo sus defectos y murió con sus defectos. Y no por eso fue un gran monje, dejó de ser un gran monje. Benito fue un gran monje porque, bueno, en su tiempo fue un pionero. En su tiempo construyó un modelo de vida monástica que era necesario. Tal vez ese es el desafío para nuestro tiempo. Reconvertir la vida monástica de Occidente. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada. Bueno, si esto quiere